Bienvenidos a este video donde realizaremos la secuencia de movimiento número 22 en circuitos electroneumáticos. En este caso vamos a trabajar con dos cilindros de simple efecto con los cuales queremos conseguir la secuencia continua A+, A-, B+, B-. En el video de la secuencia número 5 ya estuvimos trabajando con dos cilindros de simple efecto que ejecutaban una secuencia de movimiento muy parecida, que era A+, A-, B+, y B-. Pero al llegar a este último movimiento, los cilindros quedaban totalmente retraídos, y para volver a ejecutar la secuencia era necesario volver a presionar el botón de arranque. En este caso vamos a trabajar sobre este mismo circuito, pero haciendo una modificación, de modo que al presionar el botón de arranque se produzca esa secuencia A+, A-, B+, y B-, pero que esa secuencia sea continua, se realice indefinidamente hasta que se oprima un botón de parada que debería dejar a los dos cilindros totalmente retraídos. En este circuito neumático tenemos dos cilindros de simple efecto con retorno por resorte comandados por válvulas direccionales de 3 vías 2 posiciones, con accionamiento eléctrico por solenoide y retorno por resorte, y ambos puertos 1 de las dos válvulas se encuentran conectados a la misma alimentación de aire presurizado. A continuación pasaremos a FluidSim Neumática para realizar la construcción del circuito electroneumático. Aquí ya estamos en FluidSim Neumática y aquí tengo el circuito neumático ya construido, que se compone de los dos cilindros de simple efecto con retorno por resorte, las dos válvulas direccionales de 3 vías 2 posiciones y la alimentación de aire presurizado. Si desean ver paso a paso cómo se construyó este circuito neumático, les voy a dejar ese video por aquí en una tarjeta o también les dejo el enlace abajo en la descripción de este video. Aquí nos vamos a concentrar en lo que sería el circuito eléctrico que nos permite obtener la secuencia de movimiento deseada. Para empezar a construir el circuito eléctrico vamos a ir a la librería de componentes, elementos eléctricos, simbología ladder, y vamos a traer la línea de 24 voltios y la línea de 0 voltios que vamos a disponer de esta manera, 24 a la izquierda, 0 a la derecha. Luego vamos a traer el pulsador de arranque, que es el que va a permitir que se empiece a ejecutar la secuencia. A este pulsador lo vamos a llamar Start. Y con este pulsador vamos a energizar un primer relé, en este caso la bobina del relé, que vamos a llamar R1. Y vamos a conectar estos dos elementos. Queremos que al presionar este botón se ejecute el primer movimiento de la secuencia, que sería A+. Lo que quiere decir que con esta bobina de este relé R1 vamos a energizar este solenoide, que vamos a llamar S1, que nos permite producir ese primer movimiento. Pero antes de energizar a este solenoide vamos a crear una línea de memoria por medio de un contacto normalmente abierto de R1 que instalamos en paralelo de esta forma. De este modo, al presionar el botón de arranque se energiza la bobina de R1 y este contacto se cierra manteniendo a la bobina energizada a pesar de que soltemos el botón de arranque. Ahora vamos a traer otro contacto normalmente abierto de R1 y con este contacto vamos a energizar al solenoide S1. Con esto tendríamos que al pulsar el botón de arranque se energiza la bobina de R1. Estos dos contactos se cierran y este contacto energiza a S1, que conmuta esta posición y permite que el aire presurizado vaya por esta línea para llenar esta cámara y producir el avance del cilindro A. Vamos a simularlo. Ahí podemos ver que tenemos el primer movimiento que sería A+. Ahora vamos con el siguiente movimiento que sería A-. Para producir A-, tenemos que cumplir una condición y es que el cilindro A haya alcanzado la posición totalmente retraída. Por lo tanto vamos a venir acá al cilindro. Podemos ver que en la pestaña de parámetros este cilindro está configurado con una carrera de 200 milímetros. Venimos a esta última pestaña y aquí vamos a insertar un final de carrera que vamos a llamar FCA2 y que se va a encontrar en la posición totalmente retraída del cilindro, es decir, en la posición de 200 milímetros. Con un contacto normalmente abierto de este final de carrera vamos a energizar un relé R2 que se encargue de producir ese segundo movimiento A-. ¿Cómo producimos A-? Pues podemos ver
que para producir A- tendríamos que conmutar esta posición de la válvula direccional, lo cual se logra desenergizando a S1, ya que el resorte devuelve la válvula a esta posición. El solenoide S1 fue energizado por medio de un contacto del relé R1, lo que quiere decir que si desenergizamos la bobina del relé R1, logramos desenergizar a S1. Entonces vamos a traer un contacto normalmente cerrado del nuevo relé R2 y este contacto lo vamos a ubicar en esta línea que conduce hacia R1. Con esto tenemos que tan pronto como el cilindro alcanza la posición totalmente extendida, toca al final de carrera FCA2. Este contacto se cierra energizando a R2. Cuando se energiza R2, este contacto se abre desenergizando a R1, lo que hace que estos dos contactos se abran, y al abrirse este contacto se desenergiza a S1. Entonces el resorte devuelve la válvula a su posición normal y el resorte del cilindro ayuda a producir ese movimiento A-. Vamos a simularlo. Tenemos A+ y A-. Ahora vamos con el tercer movimiento que sería B+. Para producir B+, tenemos que cumplir una condición y es que el cilindro A haya quedado totalmente retraído, lo que quiere decir que tenemos que insertar un final de carrera FCA1 que se encuentre en la posición totalmente retraída, que sería en la posición 0. Ahora vamos a traer un contacto normalmente abierto de este final de carrera FCA1 con el cual vamos a energizar un tercer relé R3 que será el encargado de producir B+. Para producir B+, tenemos que conmutar esta posición, lo cual se logra energizando este solenoide que vamos a llamar S2. Esto quiere decir que con un contacto normalmente abierto del nuevo relé R3 vamos a energizar a S2. Con esto tendríamos que tan pronto como el cilindro A alcanza su posición totalmente retraída, toca al final de carrera FCA1, lo que haría que este contacto se cierre energizando a R3. Al ser energizado a R3, este contacto se cierra energizando a S2, que conmuta esta posición, permite que el aire pase hacia esta cámara y produce la extensión del cilindro B. Pero aquí tenemos que tener cuidado con una cosa, y es que al inicio del movimiento ambos cilindros se encuentran totalmente retraídos, lo que quiere decir que el cilindro A estaría tocando este final de carrera y por lo tanto este contacto estaría cerrado energizando a R3. Y no queremos que esto suceda al inicio de la secuencia, sino que queremos que se realice cuando el cilindro A ha regresado totalmente. Entonces, esto quiere decir que acá tenemos que introducir una segunda condición. Normalmente la segunda condición es lo que haya pasado anteriormente en el circuito, y lo que pasó anteriormente fue que R2 fue energizado. Pero tenemos que en esta línea, tan pronto como el cilindro A hace su movimiento A-, su movimiento de retroceso, deja de tocar este final de carrera, entonces este contacto se abre desenergizando a R2. Esto lo podemos ver nuevamente si simulamos esta parte del circuito. Podemos ver que cuando se produce A-, tan pronto como abandona este final de carrera, todo el circuito queda apagado. Y si nosotros lo vamos a usar como una segunda condición para esta nueva línea que estamos creando, tendríamos que mantener a R2 energizado. Entonces, vamos a mantenerlo energizado por medio de un contacto R2, una línea de memoria que vamos a instalar en paralelo de esta forma. Vamos a volver a eliminar estas líneas para poder simular y ver que ahora R2 sí se mantiene energizado. Ahí podemos ver, R2 se mantiene energizado a pesar de que se produce A- y el cilindro abandona este final de carrera FCA2. Entonces ahora sí podemos utilizar a R2 como la segunda condición para esta línea que tenemos acá. Entonces vamos a traer un contacto normalmente abierto de R2. Con esto tenemos que tan pronto como el cilindro A alcanza su posición totalmente retraída, toca al final de carrera FCA1. Este contacto se cierra. Este ya está cerrado por la condición anterior. Entonces se permite que la energía fluya hacia R3 para energizarlo.
Este contacto se cierra y se energiza S2, que conmuta esta posición y permite la extensión del cilindro B. Vamos a simularlo. Tenemos A más, A menos, B más. Ahora vamos con el siguiente movimiento, que sería B menos. Para producir B menos tenemos que cumplir una condición, y es que el cilindro B haya alcanzado su posición totalmente extendida. Por lo tanto, aquí en el cilindro vamos a introducir un final de carrera FCB2 que estaría en la posición totalmente extendida. Aquí en la pestaña de parámetros podemos ver que este cilindro también se encuentra configurado con una carrera máxima de 200 milímetros, lo que quiere decir que ese final de carrera FCB2 se encontraría en la posición de 200 milímetros. Ahora vamos a traer un contacto normalmente abierto de FCB2 con el cual vamos a energizar un cuarto relé que será el encargado de producir ese movimiento de retroceso del cilindro B. Para producir el retroceso del cilindro B tenemos que conmutar esta posición de la válvula direccional, lo cual se logra desenergizando a S2, ya que el resorte devuelve la válvula a su posición normal. S2 fue energizado por medio de un contacto de R3, lo que quiere decir que desenergizando la bobina de R3 logramos que el resorte devuelva la válvula a su posición normal y que se produzca B-. Entonces vamos a traer un contacto normalmente cerrado de R4 que ubicaremos en esta línea que conduce hacia R3. Con eso tenemos que tan pronto como el cilindro B alcanza la posición totalmente extendida, toca el final de carrera FCB2. Este contacto se cierra energizando a R4. Y tan pronto como R4 es energizado, este contacto se abre desenergizando a R3, lo que provoca que este contacto se abra desenergizando a S2. El resorte devuelve la válvula a su posición normal y el resorte del cilindro provoca el movimiento B-. Si simulamos esto, vamos a encontrar un inconveniente con esta implementación. Tenemos A más, A menos, B más, y podemos ver que nunca se ejecuta completamente B-, sino que el cilindro se devuelve un poco, avanza, se devuelve un poco, avanza, se devuelve un poco, avanza, y queda así en ese estado y nunca ejecuta totalmente B-. ¿A qué se debe este error? Se debe a que tan pronto como el cilindro empieza a ser B-, abandona este final de carrera FCB2, luego este contacto se abre y R4 sería desenergizado, lo que devuelve a este contacto a su posición cerrada. Como el cilindro A se encuentra totalmente retraído, estaría tocando este final de carrera FCA1, luego este contacto estaría cerrado. Este se encuentra cerrado por la condición anterior de la bobina de R2. Entonces, si este contacto vuelve a estar cerrado, la energía podría fluir por toda esta línea para energizar a R3. Este contacto se cierra y entonces energiza a S2. Entonces el cilindro se devolvió un poquito y de una vez energizó a S2, conmutó esta posición y entonces avanza. Cuando avanza ese otro poquito y vuelve a tocar el final de carrera FCB2, este contacto se vuelve a cerrar, energizando a R4. Y al ser energizado a R4, este contacto se abre, desenergizando a R2 y desenergizando a S2. Entonces se devuelve a esta posición la válvula y se produce otra vez el retroceso. Tan pronto como abandona FCB2, entonces este contacto se vuelve a abrir, desenergizando a R4, este contacto se cierra, entonces se vuelve a energizar R3, se energiza R2 y se produce el avance, y así queda en un estado indefinido de avance, retroceso, y nunca ejecuta el movimiento totalmente. Entonces, para poder corregir este error, tenemos que instalar una línea de memoria a esta línea que permita mantener a la bobina de R4 energizada durante todo el movimiento de retroceso. Entonces vamos a traer un contacto normalmente abierto de R4, el cual instalaremos en paralelo de esta forma. Con esto ya tenemos que, a pesar de que el cilindro abandone esa posición de FCB2, R4 se mantendrá energizado. Entonces este contacto se mantendrá abierto, lo que mantiene a R3 desenergizado para tener esta posición conmutada durante todo el retroceso. Vamos a simularlo. Tenemos A más, A menos, B más, B menos. Ya con esta parte del circuito tenemos los 4 movimientos de la secuencia, A más, A menos, B más, B menos. Pero ahora queremos que esa secuencia sea continua.
Es decir, que tan pronto como el cilindro B regrese y quede totalmente retraído, se vuelve a ejecutar la secuencia A más, A menos, B más, B menos. Entonces, para poder reiniciar la secuencia tenemos que cumplir una condición y es que el cilindro B haya quedado totalmente retraído. Entonces vamos a insertar un final de carrera FCB1 en la posición totalmente retraída del cilindro B, que sería la posición 0. Y vamos a traer un contacto normalmente abierto de ese final de carrera FCB1 con el cual vamos a energizar un quinto relé encargado de reiniciar la secuencia de movimiento. Con este relé tenemos que hacer algo y es que tenemos que desactivar todas las líneas que hayan quedado encendidas durante la secuencia y además tenemos que hacer el reinicio de la secuencia. Entonces vamos a simular para ver cuáles líneas nos estaban quedando por ahí encendidas. Podemos ver que tenemos esta línea que conduce hacia R2 y esta línea que conduce hacia R4. Entonces vamos a traer contactos normalmente cerrados de R5 con los cuales vamos a desactivar esas dos líneas. Entonces uno lo ubicamos en esta línea que conduce hacia R2 y el otro lo vamos a ubicar en la línea que conduce hacia R4. Y vamos a simular. Podemos ver que acá tenemos un inconveniente y es que ahora no se ejecuta B+, sino que el circuito queda detenido en A+. Esto pasa porque al inicio de la secuencia tenemos que el cilindro B se encuentra totalmente retraído, luego estaría oprimiendo al final de carrera FCB1, este contacto estaría cerrado, energizando a R5, lo que hace que estos dos contactos se encuentren abiertos y por lo tanto no se pueden energizar los relés R2 y R4, y por eso la secuencia ya queda en un problema de que no se ejecuta como antes lo estaba realizando. Entonces tenemos que incluir una segunda condición en esta línea para la activación de R5. Esa segunda condición es lo que haya sucedido antes en el circuito, que fue la energización de R4. Entonces vamos a traer un contacto normalmente abierto de R4. Y vamos a simular. Tenemos A+, A-, B+, B-, y podemos ver que al final de la secuencia nos queda todo apagado. Entonces ya tenemos una primera condición cumplida para poder reiniciar la secuencia de movimiento y es que todo quede apagado. Y ahora tenemos que cumplir la segunda condición y es energizar la primera línea que ejecuta el primer movimiento de la secuencia, que en este caso es esta línea que energiza a R1. Entonces vamos a traer un contacto normalmente abierto de R5 que vamos a instalar de esta forma, de modo que cuando R5 sea energizado porque el cilindro B alcanzó su posición totalmente retraída, entonces este contacto se cierre, la energía venga por esta línea y energice a R1, lo que hace que estos dos contactos se cierren. Este contacto se cierra para energizar a S1, se conmuta esta posición, se produce A+, y luego continúan las demás líneas produciendo los diferentes movimientos de la secuencia. Vamos a simularlo. Tenemos A+, A-, B+, B- y se reinicia A+, A-, B+, B-, y así continúa indefinidamente. Ya con este circuito tenemos la secuencia de movimiento continua, pero podemos ver que esa secuencia no tiene una forma de detenerla. Entonces vamos a revisar dos formas en la que podríamos instalar un botón de parada para producir la detención total de la secuencia de movimiento y que ambos cilindros queden totalmente retraídos. La primera forma que vamos a revisar es por medio de un pulsador convencional, así como este pulsador de arranque. Entonces traemos un pulsador, lo vamos a llamar Stop, y con este pulsador vamos a energizar un relé que es el encargado de producir la detención de todos los movimientos de la secuencia. Vamos a llamar a este relé R6 y conectamos directamente el pulsador
a este relé R6. Y con contactos normalmente cerrados de R6 vamos a apagar todas las posibles líneas que puedan estar activadas durante la secuencia. Por ejemplo, una de las líneas que podría estar activada es la línea que conduce hacia R1. Entonces ahí vamos a poner el primer contacto normalmente cerrado de R6. Vamos a traer otro contacto normalmente cerrado de R6 y lo vamos a ubicar en esta línea que conduce hacia R2. Aquí podemos ver que si R6 apaga a R2, este contacto se abriría, apagando a R3. Luego en esta línea no es necesario ubicar otro contacto normalmente cerrado de R6. Y la última línea que tendríamos por acá sería esta que conduce hacia R4. Entonces traemos otro contacto normalmente cerrado de R6 para esta línea. Y en esta de R5 tampoco es necesario, porque tenemos que si R6 desactiva a R4, este contacto se abre desactivando a R5. Entonces ya con esto podríamos generar el apagado de todo el circuito. Vamos a simularlo. Oprimimos el botón de arranque y tenemos la secuencia de movimiento A más, A menos, B más, B menos. Y si queremos detener el movimiento, entonces pulsamos este botón de parada. Y podemos ver que los cilindros quedan totalmente retraídos y todo el circuito eléctrico queda apagado, esperando una nueva orden para producir la secuencia de movimiento. Y no importa en qué movimiento de la secuencia oprimamos el botón de arranque, siempre los cilindros van a quedar totalmente retraídos y el circuito va a quedar totalmente apagado. Como podemos ver, aquí estamos aprovechando los resortes que tienen internamente los cilindros para dejarlos totalmente retraídos al oprimir el botón de parada, ya que sabemos que si conmutamos esta posición normal de las válvulas, el resorte provocará ese retorno automático, y para poder conmutar esa posición normal de las válvulas simplemente es necesario desactivar los solenoides. Esta sería la primera forma para provocar la detención del circuito y de la secuencia de movimiento. La otra forma que vamos a ver es por medio de un botón con enclavamiento. Entonces vamos a venir aquí a switches manualmente operados y vamos a traer un switch normalmente cerrado con enclavamiento y lo vamos a llamar stop. Con este botón con enclavamiento vamos a interrumpir la energía que se suministra a todo el circuito, ya que al interrumpir la energía, pues ninguna de las líneas estaría activada. Eso quiere decir que los solenoides no estarían energizados, entonces las válvulas se encontrarían en su posición normal y gracias al resorte de los cilindros, estos se mantendrían totalmente retraídos. Entonces, este botón lo vamos a instalar de forma que corte o dé paso a la energía del circuito. Entonces vamos a borrar lo que hicimos anteriormente, que era este botón de parada que alimentaba al relé R6. Y vamos a borrar estos contactos normalmente cerrados de R6 que habíamos instalado. Ahora vamos a instalar el botón con enclavamiento aquí en esta parte que suministra los 24 voltios al circuito. Y vamos a simular. Oprimimos el botón de arranque, tenemos A más, A menos, B más, B menos y la secuencia es continua. Si oprimimos este botón de parada, podemos ver que los cilindros quedan totalmente retraídos y todo el circuito queda apagado, ya que interrumpimos la alimentación eléctrica al circuito. Para volver a producir el movimiento, la secuencia, tendríamos que volver a oprimir el botón de parada para sacarlo de su enclavamiento y oprimir el botón de arranque. Y esta sería la segunda forma para poder lograr la detención del circuito. En este caso, este botón con enclavamiento es más cerca a lo que veríamos realmente en una máquina, ya que normalmente los botones de emergencia de los diferentes circuitos, máquinas o equipos son botones con enclavamiento.
Con esto hemos terminado este video sobre la secuencia continua de movimiento A más, A menos, B más, B menos. Si este video fue de ayuda, los invito a suscribirse al canal y darle me gusta a este video. En una próxima oportunidad seguiremos trabajando con un circuito de 2 cilindros de simple efecto, pero realizaremos la secuencia continua A más, B más, A menos, B menos.